Han pasado más de 11 años desde que el Papa Benedicto XVI renunció, sorprendiendo al mundo y rompiendo una tradición de 6 siglos. Muchos lo aceptaron, otros nunca creyeron la versión oficial. En agosto de 2025, algo inesperado sucedió. Salió a la luz una carta inédita escrita por el propio Benedicto. Una carta que podría cerrar, de una vez por todas, la mayor polémica de su pontificado. Pero para entender su peso, tenemos que volver al principio. Quédate hasta el final y te sorprenderás, TC. La historia del papado es una compleja tapicería de fe, poder y misterio, tejida a lo largo de casi 2000 años. Desde el siglo I, cuando San Pedro fue considerado el primer papa, el Vaticano ha sido el epicentro espiritual y político de la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos, este pequeño estado ha presenciado decisiones trascendentales, intrigas palaciegas, cismas y reformas que han marcado el rumbo de la humanidad y de millones de fieles en todo el mundo. Cada papa deja una huella indeleble, pero algunos episodios sobresalen por su capacidad de desafiar la comprensión colectiva y sacudir los cimientos de la Iglesia. Pero nada en la era moderna sacudió tanto a la Iglesia como la renuncia de Benedicto XVI en 2013. El anuncio, realizado en latín durante un consistorio, tomó por sorpresa incluso a los más altos prelados y generó una ola de incertidumbre y asombro entre fieles, periodistas y observadores internacionales. Por primera vez en la era de la comunicación global, la noticia se propagó en segundos, provocando reacciones inmediatas en todos los rincones del planeta. Por primera vez en casi 600 años, un papa dejaba voluntariamente el cargo. Benedicto XVI citó su fuerza menguante y la imposibilidad de cumplir adecuadamente con las exigencias del ministerio petrino. La imagen de Benedicto XVI, firmando su renuncia, quedó grabada en la memoria colectiva, un acto de humildad y vulnerabilidad, pocas veces visto en la historia papal. La decisión fue explicada como un gesto de responsabilidad, pero para muchos, la explicación parecía insuficiente para un acto tan monumental. Las miradas de preocupación y las discusiones entre clérigos reflejaban la incredulidad generalizada. Aunque existían precedentes históricos, como la renuncia de Celestino V en 1294 y la de Gregorio XII en 1415, la figura del Papa moderno se asociaba con la idea de servicio hasta la muerte. Por eso, la decisión de Benedicto XVI abrió un debate sobre la naturaleza del papado y sus límites humanos. El vacío que dejó su renuncia no solo fue de liderazgo, sino de comprensión. El trono papal vacío simbolizaba una ausencia que iba más allá de lo físico, dejando preguntas sin respuesta en el corazón de la Iglesia. La transición generó incertidumbre sobre el futuro y sobre el papel que tendría un papa emérito, una figura inédita en la era contemporánea. La presencia de un papa emérito junto a un papa reinante creó una ambigüedad inédita. Por primera vez en la era moderna, dos figuras papales convivían bajo el mismo techo, generando debates sobre autoridad, tradición y la posible influencia de Benedicto XVI en el pontificado de Francisco. Esta situación obligó a la Iglesia a redefinir protocolos y a enfrentar preguntas sobre la legitimidad y la unidad del liderazgo espiritual. Las preguntas crecieron. ¿Fue presionado? ¿Había secretos ocultos? Los rumores y teorías se multiplicaron, alimentados por la falta de respuestas claras y por la historia de escándalos recientes en la Iglesia, como el caso Vatilix y las denuncias de abusos. La opacidad del Vaticano y la tradición de discreción solo aumentaron la especulación. Cada gesto y palabra de ambos papas era analizado en busca de significados ocultos. Los expertos y fieles intentaban descifrar mensajes entre líneas, buscando pistas en cada aparición pública. La convivencia de dos papas generó interpretaciones diversas sobre el rumbo doctrinal y político de la Iglesia. El misterio se transformó en campo de batalla teológico y político, dividiendo a la Iglesia. Las discusiones se intensificaron, y las posturas opuestas se hicieron más visibles que nunca. Algunos veían la renuncia como un acto de modernización, otros como una señal de crisis interna. Durante más de una década, el enigma persistió, alimentando debates y sospechas. Libros, artículos y documentales
intentaron arrojar luz sobre las verdaderas razones de la renuncia, pero la verdad seguía esquiva, protegida por el hermetismo de los muros vaticanos. Lo que pocos sabían era que la clave para resolver este misterio ya existía, sellada en una carta. Una carta escrita de puño y letra por Benedicto XVI, guardada celosamente en los archivos vaticanos, y cuyo contenido permaneció en secreto durante años. Una carta que, llegada la hora, revelaría la verdad definitiva sobre la renuncia de Benedicto XVI. El mundo estaba a punto de descubrir, por fin, lo que realmente sucedió tras los muros del Vaticano, y cómo una decisión personal se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia contemporánea de la Iglesia. Joseph Ratzinger, mucho antes de convertirse en Benedicto XVI, ya era reconocido como uno de los teólogos más influyentes del siglo XX. Su pensamiento riguroso y su profunda formación académica lo llevaron a destacar en el Concilio Vaticano II, donde participó como asesor y contribuyó a debates claves sobre la renovación de la Iglesia. En 1981, fue nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo encargado de salvaguardar la doctrina católica. Bajo el pontificado de Juan Pablo II, Ratzinger se convirtió en el principal defensor de la ortodoxia, enfrentando corrientes progresistas y reafirmando la tradición frente a los desafíos del mundo moderno. Su elección como papa en 2005 fue vista como la continuidad de una línea conservadora. Benedicto XVI asumió el liderazgo en un momento de grandes expectativas, prometiendo profundizar en la fe y el diálogo con la razón, pero también heredando una iglesia marcada por tensiones internas y desafíos globales. Durante su pontificado, Benedicto XVI tuvo que enfrentar dos crisis históricas: el escándalo de abusos sexuales cometidos por miembros del clero, que sacudió la credibilidad de la Iglesia en todo el mundo, y el caso Batileax, una filtración masiva de documentos confidenciales que reveló luchas de poder, corrupción y divisiones en la curia romana. A pesar de estos desafíos, Benedicto XVI mantuvo su compromiso con el diálogo intelectual. Promovió encuentros con académicos y líderes de otras religiones, defendió la compatibilidad entre fe y razón, y dejó una vasta obra escrita que sigue influyendo en la teología contemporánea. Su papado estuvo marcado por una búsqueda constante de equilibrio entre la tradición y la apertura al mundo moderno. Sin embargo, la presión de los escándalos y el desgaste físico y emocional hicieron que el peso del cargo se volviera insostenible. En 2013, Benedicto XVI tomó la histórica decisión de renunciar al papado, un acto sin precedentes en siglos. Reconoció públicamente sus límites ante la magnitud de los problemas y la necesidad de un liderazgo renovado para la Iglesia. Solo comprendiendo el contexto de crisis, tensiones y desafíos globales, se puede dimensionar la trascendencia de su renuncia y el impacto que tuvo en la historia reciente de la Iglesia Católica. Recuerda suscribirte, dar likes y comentar. Desde el mismo instante en que Benedicto XVI anunció su renuncia, el mundo se llenó de preguntas y teorías de conspiración. La versión oficial hablaba de salud frágil y edad avanzada, pero para muchos, estas razones no bastaban para explicar un hecho tan inédito en la historia moderna de la Iglesia. Pronto surgieron rumores sobre presiones internas dentro del Vaticano. Algunos señalaban a poderosos cardenales y altos funcionarios que, descontentos con el rumbo del papado, habrían presionado a Benedicto XVI para que dimitiera. Otros apuntaban al escándalo Batileax, donde documentos confidenciales filtrados revelaron luchas de poder, corrupción y secretos comprometedores en la curia romana. Se especulaba que la filtración fue utilizada como herramienta de chantaje. Entre las teorías más persistentes estaba la existencia de la llamada Mafia de San Galen, un grupo de influyentes prelados que, según algunos, conspiraron para influir en la elección papal y debilitar a Benedicto XVI. En medio de este torbellino de sospechas, Benedicto XVI, ya retirado y recluido en el monasterio Mater Ecclesiae, se convirtió en una figura enigmática, mientras su silencio alimentaba aún más las especulaciones. Así,
la Iglesia quedó atrapada en una red de dudas, divisiones y sospechas, donde cada actor y cada secreto parecían tener un papel en la renuncia más misteriosa de la era contemporánea. La renuncia de Benedicto XVI en 2013 sacudió los cimientos de la Iglesia Católica y generó una ola de incertidumbre tanto dentro como fuera del Vaticano. Por primera vez en siglos, los fieles y el clero se enfrentaron a la pregunta: ¿puede un papa renunciar realmente? ¿Qué sucede con la autoridad espiritual y el liderazgo de la Iglesia? Entre las teorías surgidas, el benevacantismo cobró fuerza. Sus defensores sostenían que la renuncia de Benedicto fue inválida, argumentando que él seguía siendo el verdadero papa, mientras que Francisco era considerado un antipapa. El debate se centró en la distinción entre los términos latinos ministerium y munus, utilizados en la carta de renuncia. Algunos canonistas y teólogos afirmaban que Benedicto solo renunció al ejercicio activo del ministerio, pero no al cargo mismo de papa. Esta interpretación alimentó dudas sobre la validez de la sucesión y la legitimidad del nuevo pontífice. Dentro del Vaticano, cardenales y expertos debatieron intensamente, mientras en el exterior, la idea fue rechazada por la mayoría. Sin embargo, encontró eco entre católicos tradicionalistas y grupos conservadores incómodos con las reformas y el estilo pastoral de Francisco. Internet y las redes sociales amplificaron la teoría, permitiendo que foros, blogs y videos crearan una iglesia paralela virtual, profundizando la división y el debate sobre la autoridad papal. Benedicto XVI, quien había sido símbolo de unidad y tradición, se convirtió involuntariamente en estandarte de la discordia y la controversia. El dolor, la confusión y la desconfianza se extendieron entre los fieles, mientras la teoría alimentaba un cisma de narrativa, lealtad y cuestionamiento sobre el futuro del papado y la Iglesia misma. En 2022, a pocos meses de su fallecimiento, Benedicto XVI sorprendió al mundo al enviar una carta a su biógrafo, Peter Sewald. En ella, por primera vez, confesó con detalle la verdadera causa de su histórica renuncia en 2013: un insomnio crónico, severo y progresivo, que lo había acompañado desde el inicio de su pontificado. Benedicto relató que, desde 2005, el insomnio le provocaba noches enteras sin dormir, agotamiento extremo y una fatiga mental que le impedía tomar decisiones y ejercer su liderazgo con claridad. Los médicos intentaron tratarlo con diversos medicamentos, pero con el tiempo, estos dejaron de ser efectivos y los efectos secundarios se volvieron insostenibles. La carga de la responsabilidad papal se volvió insoportable. Tras meses de discernimiento y oración, Benedicto comprendió que su salud ya no le permitía servir a la Iglesia como él consideraba necesario. Su renuncia, explicó, fue un acto de humildad y amor, no el resultado de presiones externas ni conspiraciones. La carta, escrita de su puño y letra, buscaba poner fin a años de especulaciones y teorías, ofreciendo una explicación humana, concreta y creíble sobre su decisión. Para muchos fieles y observadores, la revelación trajo alivio y cerró un capítulo de incertidumbre. Sin embargo, para otros, la explicación resultó insuficiente o tardía. Los sectores más escépticos continuaron alimentando teorías alternativas, dudando de que el insomnio fuera la única causa. Así, aunque la carta de 2022 aclaró mucho, aún quedaba pendiente una declaración definitiva que disipara todas las dudas sobre la renuncia de Benedicto XVI. En 2025, tras la muerte de Francisco, el Vaticano vivía días de incertidumbre y expectación. En medio del interregno, un grupo de periodistas vaticanistas recibió una filtración inesperada: la existencia de una carta inédita de Benedicto XVI, escrita en 2014 y guardada celosamente en los archivos privados de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El hallazgo se produjo cuando el teólogo Paolo Ricci y la historiadora Lucía Ferrara, trabajando en una nueva edición del libro Realidad y Utopía en la Iglesia, encontraron un sobre sellado entre los papeles originales de Benedicto. Al abrirlo, descubrieron el documento que había
La renuncia al papado es válida si es libre y debidamente manifestada, sin necesidad de fórmulas complejas ni distinciones abstractas. Explicó que su renuncia no era parcial ni simbólica, sino un acto plenamente consciente y jurídicamente válido. No existía ninguna intención oculta ni doble sentido en sus palabras. Afirmó que su renuncia fue total y completa, sin reservas ni lagunas canónicas, y que no existía ambigüedad alguna en su declaración. Esta claridad era fundamental para evitar divisiones y garantizar la continuidad legítima del papado. Declaró que la validez de su renuncia estaba fuera de toda duda y que cualquier otra interpretación era infundada y contraria a los hechos. Esta afirmación buscaba proteger la autoridad de la Iglesia y la confianza de los fieles en sus instituciones. Criticó duramente a quienes promovían teorías conspirativas, acusándolos de dañar la unidad de la Iglesia y de sembrar confusión entre los fieles. Benedicto subrayó que la unidad eclesial es un bien supremo y que alimentar sospechas infundadas solo debilita la misión de la Iglesia en el mundo. Reiteró que actuó en plena libertad y conforme al derecho canónico, sin presiones externas ni condicionamientos ocultos. Esta declaración era crucial para disipar cualquier rumor sobre posibles coacciones o influencias indebidas. La carta sellaba cada grieta de especulación y era su última palabra sobre el asunto, un cierre definitivo a años de rumores y debates. Con este gesto, Benedicto buscaba restaurar la confianza y la serenidad en la Iglesia. Era un testimonio definitivo, escrito años antes, pero entregado en el momento justo, cuando la confusión amenazaba con crecer aún más. Su publicación fue estratégica, pensada para frenar la escalada de dudas y proteger la estabilidad institucional. Con esta carta, Benedicto desmontaba el andamiaje de las conspiraciones, reafirmando su compromiso con la verdad y la transparencia. Su mensaje era un llamado a la responsabilidad y a la honestidad intelectual, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Su voz, firme y serena, cerraba el capítulo más polémico de su pontificado, dejando un legado de claridad y honestidad. Esta declaración final no solo resolvía una cuestión jurídica, sino que también ofrecía un ejemplo de humildad y servicio a la verdad. La verdad, por fin, quedaba establecida por el propio protagonista, disipando las sombras y devolviendo la paz a la Iglesia. La carta de Benedicto XVI se convierte así en un documento histórico, relevante no solo para los católicos, sino para todos aquellos que buscan comprender la importancia de la transparencia y la integridad en los momentos de crisis institucional. La publicación de la carta de Benedicto XVI provocó una oleada de reacciones inmediatas y profundas en la comunidad católica mundial. La noticia se propagó rápidamente a través de medios de comunicación, redes sociales y conversaciones en parroquias, generando un intenso debate tanto entre los fieles como entre el clero. Muchos católicos, que durante años habían vivido con dudas y rumores sobre la renuncia y el papel de Benedicto, se encontraron de pronto ante una verdad clara y oficial. Para la mayoría de los fieles, la carta fue recibida con alivio y gratitud. Muchos expresaron que, por fin, podían dejar atrás años de incertidumbre y rumores, y mirar hacia el futuro con esperanza. La carta ofreció un cierre necesario, disipando la ambigüedad que había persistido desde 2013. Para algunos conservadores moderados, esta carta es un acto de claridad pastoral. Benedicto XVI habla con la libertad de quien ama a la Iglesia y quiere evitar divisiones. Y cierra cualquier debate sobre la legitimidad de su renuncia. Sin embargo, para los benevacantistas y algunos sectores tradicionalistas, la carta fue un golpe devastador. Algunos reaccionaron con tristeza y desilusión. Otros optaron por el silencio o la negación, incapaces de aceptar el nuevo panorama. Con todo respeto, una carta no borra las dudas sobre lo que pasó en 2013. Muchos sentimos que hubo presiones y que no todo se ha contado. Esto no termina aquí. Para muchos católicos, la carta fue también una lección de humildad y obediencia. Entre voces que celebran la claridad y otras que siguen viendo sombras, la carta de Benedicto XVI se convierte ya en un documento clave. Quizá el último gran mensaje de un papa que, incluso en silencio, sigue hablando al corazón de la Iglesia. ¿Y tú qué piensas?
Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte y dar likes.